Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Reflexión, México. Hoy es tiempo de reflexión, tiempo de pandemia, tiempo de quedarse en casa y tiempo de recordar cómo ha estado la libertad de expresión en nuestro país. Hace muchos años leí una frase de Abraham Lincoln, palabras más, palabras menos, que decía así: usted puede engañar a algunas personas todas las veces, usted puede engañar a todas las personas algunas veces, pero no podrá engañar a todas las personas todas las veces. La frase que acabo de recordar hace muchos años no tenía significado para mí, pero con el tiempo lo tuvo. Cuando era joven, en el año de 1980, sufrí la represión del Estado mexicano en el cruce de Insurgentes y Reforma. En esa ocasión, en esa oportunidad, vi y sufrí en carne propia los ataques de los cuerpos de seguridad en México. Yo estaba en el cruce de Insurgentes y Reforma y vi cómo llegó el aparato represivo, golpeó a maestros, golpeó a estudiantes. Y horas después fui a ver los medios de comunicación qué es lo que expresaban sobre este hecho. Recuerdo que al llegar a la casa de ustedes vi en la televisión que la persona que daba las noticias se refería a que el desalojo violento de las avenidas Insurgentes y Reformas había ocurrido sin utilizar ninguna arma de fuego. Los comentarios que hizo el periodista esa noche me llevaron a la reflexión de que los medios de comunicación siempre estaban de acuerdo con las disposiciones que tenía el Estado mexicano. Fue entonces cuando alcanzaron relevancia las palabras de Abraham Lincoln, las palabras que les comenté hace un momento. Pasaron 5 años. En el año de 1985, cuando ocurrió el terremoto, yo ya tenía mis dudas acerca de lo que nos decían los medios de comunicación. Manejaban cifras y en un principio dijeron que había habido 3,000 muertos. Dada mi experiencia y dado que sabía que los medios mentían, yo llegué a aventurar que el promedio de muertos hubiera sido de unos 30,000, 40,000. En la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, la realidad no correspondía con lo que decían los medios de comunicación. El aparato periodístico, los periodistas tenían que estar en consonancia, en concordancia con las disposiciones del Poder Ejecutivo, con lo que debía decirse, con lo que no debía decirse. Y eso trajo muchos problemas. Y en México sabíamos que no había libertad de expresión. Y es que el presidente de la República era el mandamás en el país. En el territorio nacional solo sus chicharrones tronaban. Era el que disponía. Y entonces los medios de comunicación, para congraciarse con el Poder Ejecutivo, decían lo que se les ordenaba desde Palacio Nacional, decían lo que se les ordenaba desde Los Pinos. Quiero recordar que en aquel tiempo, cuando el presidente de la República todavía no asumía los poderes, cuando era candidato presidencial, las personas se le podían acercar, lo podían saludar. Pero cuando tomaba posesión de su cargo, eso era otra cosa. Al presidente de la República ninguna persona se le podía acercar. El Estado Mayor Presidencial lo cuidaba. Es más, no quería que lo tocara ni el pétalo de una rosa. Quien disentía de las órdenes del Poder Ejecutivo era censurado, y si continuaba interviniendo con los asuntos del país o opinaba todo lo contrario, era suprimido, desaparecía, y en nuestro país, en México, no pasaba nada. Pero ¿qué pasó en 2018? En México todo cambió. Empezamos a ver que la libertad de expresión era una realidad. Hace unos días supimos que un conductor de televisión le decía a la población que no hiciera caso de las recomendaciones de la Subsecretaría de Salud con respecto a la pandemia. La respuesta del Poder Ejecutivo llamó mucha la atención. Dijo que el conductor se había equivocado. Dijo que eran amigos, pero que la libertad de expresión
era una realidad en México. Actualmente podemos estar en desacuerdo con los periodistas de la radio, de la televisión y de la prensa escrita. También podemos estar en desacuerdo con las expresiones, con las opiniones del presidente de la República. Pero sí tenemos la seguridad de lo que digamos no va a ser reprimido y también de que todos no seremos engañados todas las veces. Muchas gracias.